Buenos días, el día de hoy vamos a hablar sobre el capítulo número 7 y capítulo número 8. Iniciaremos con el capítulo número 7 que tiene como título los patrones alfabéticos. Los patrones alfabéticos. Este tipo de estrabismo se refiere a endotropías o exotropías que tienen ángulos de desviación horizontal diferente en elevación y en depresión, y cuya diferencia debe ser de 15 prismas o más entre estas posiciones de mirada. Estos patrones alfabéticos más frecuentes van a ser los llamados en V, seguidos por los llamados en A. Y los menos frecuentes son los síndromes en Y, en lambda, en X y rombo, en ese orden. Es importante recalcar que en general se acompañan de posiciones compensatorias de cabeza, que buscan el sitio de menor desviación ocular, ya sea con elevación o depresión del mentón. La gran mayoría de los patrones en V o en A se deben a una hiperacción de los músculos oblicuos, seguidos en frecuencia por los rectos verticales y por último de los rectos horizontales, que pueden o no estar acompañados de una hipoacción de sus respectivos antagonistas. Entonces, iniciaremos hablando sobre las formas clínicas, en este caso de la endotropía en V. Este es un patrón en donde la endotropía es mayor en infraversión que en supraversión, lo cual puede ser debido a una hiperacción de los oblicuos inferiores con una hipoacción secundaria de los oblicuos superiores. Su tratamiento consiste en hacer una retroinserción de los oblicuos inferiores en forma simétrica, para así no alterar la posición primaria. Para la corrección de la endotropía en posición primaria se va a proceder de acuerdo con los principios anotados. En el caso de la endotropía en A, en estos casos, la endotropía es mayor en supraversión que en infraversión. Está causada por hiperacción de los oblicuos superiores o de los rectos superiores. El tratamiento consiste en la retroinserción de los oblicuos superiores o retroinserción de los rectos superiores en forma simétrica por las razones antes expuestas, corrigiendo así la endotropía en posición primaria. En el caso de la exotropía en V, en este patrón hay generalmente exotropía en todas las posiciones, siendo mayor en supraversión que en infraversión. Esto es causado por una hiperacción de los oblicuos inferiores o hipoacción de los rectos superiores, y el tratamiento es la retroinserción de los oblicuos inferiores o la resección de los superiores en forma simétrica, más la corrección de la exotropia en posición primaria. En el caso de la exotropia A, vamos a ver una mayor desviación en la mirada hacia abajo, debido a la hiperacción de los oblicuos superiores o hipoacción de los rectos inferiores. Su tratamiento es una retroinserción de ambos oblicuos superiores o resección de ambos rectos inferiores, siempre en forma simétrica, sumado así a la corrección de la exotropia en posición primaria. En el caso del patrón en Y, se debe principalmente a la hiperacción de oblicuos inferiores o una hipoacción de superiores. Puede presentarse con ortoposición, endotropía o exotropía en posición primaria e infraversión. La magnitud de la desviación entre la posición primaria e infraversión debe ser igual y entre estas y la supraversión de 15 prismas o más. Es así como pueden presentarse tres combinaciones. La primera, en la cual hay una endotropía en infraversión y posición primaria, con endotropía en supraversión, que es menor. La segunda, con exotropía en posición primaria e infraversión, y exotropía mayor en supraversión. Y por último, una ortoposición en infraversión y en posición primaria y exotropía en supraversión. El tratamiento va a consistir en realizar una retroinserción de ambos oblicuos inferiores o la resección de ambos rectos superiores de manera simétrica. Adicional, la corrección de la endotropía o exotropía residuales en posición primaria. En el caso del patrón en lambda, este patrón se debe principalmente a hiperacción de oblicuos superiores o a hipoacción de los rectos inferiores, y puede presentarse con una ortoposición, endotropía o exotropía en posición primaria y supraversión. En el patrón X se va a producir por hiperacción de ambos rectos medios o hipoacción de ambos rectos laterales, y se presenta con endotropía o exotropía en posición primaria. En la endotropía es menor la desviación en supra o infraversión, y en exotropía es mayor la desviación en supra o infraversión,
pudiendo presentarse con ortoposición en posición primaria. Para el caso de que existiera una endotropía en posición primaria y esta fuera mayor en visión próxima, se realizará una retroinserción de ambos rectos medios. En caso de que esta fuera mayor en visión lejana, se procederá con una resección de ambos rectos laterales. El patrón en rombo, esto pues, se va a producir por hiperacción de ambos rectos laterales o hipoacción de ambos rectos medios. Se presenta con exotropía en posición primaria, que es mayor que la exotropía en supraversión, y en infraversión, pudiendo presentarse con ortoposición en supraversión o infraversión. Por lo tanto, iniciaremos el capítulo 8, que es una forma de especialidad de estrabismo. Tenemos el síndrome de Duane. Este síndrome va a caracterizarse por una limitación de la aducción, cambio de la hendidura palpebral en relación con las lateroversiones, aumentando esta en abducción y disminuyendo en aducción, y acompañándose de noftalmos. La mayoría de los casos son unilaterales. La etiología se ha atribuido a alteración de la inervación del recto medio y recto lateral, por ausencia del núcleo del sexto nervio, siendo este suplido por una rama aberrante del segundo nervio. Importante diferenciarlo clínicamente de la parálisis del recto lateral. Entonces lo vamos a clasificar con fines prácticos en tres tipos. El tipo 1, que va a tener una limitación de la abducción. Tipo 2, que va a ser limitación de abducción y aducción. Tipo 3, cualquiera de los dos anteriores, más un disparo vertical. El síndrome de Brown va a caracterizarse por una hiperacción del oblicuo superior que va a provocar una hipoacción secundaria del oblicuo inferior, hasta el punto de no permitir que el ojo pase de la línea media hacia arriba en aducción, de modo que sin serlo se comporta como una apariencia del oblicuo inferior, lo cual va a desencadenar secundariamente hiperacción del recto superior contralateral. Generalmente va a ser unilateral y en posición primaria puede no haber desviación. En caso que la hay, se presenta posición compensatoria de la cabeza con el mentón elevado. El tratamiento quirúrgico está indicado siempre en casos bilaterales y en casos unilaterales cuando hay desviación vertical en posición primaria. Para su corrección se realiza pues, una retroinserción del oblicuo superior uni o ya sea bilateral. El síndrome de Marcus-Kohn se va a presentar generalmente en forma de blefaroptosis unilateral del párpado superior de grado variable, que se observa poco después del nacimiento. Cuando el niño se alimenta, puede haber sacudidas rápidas hacia arriba del párpado en ptosis. Aunque está respetada la motilidad ocular, a veces hay parálisis de la elevación, generalmente unilateral. Puede haber de dos tipos. En el primero hay sinquinesia entre el músculo pterygoideo externo y el elevador del párpado, que se manifiesta con elevación del párpado al impulsar la mandíbula hacia el lado opuesto de la ptosis o al proyectar la mandíbula hacia adelante. En el segundo tipo, la sinquinesia se presenta entre el pterygoideo interno y el elevador del párpado, presentando elevación del párpado al apretar los dientes o durante la deglución. También hay un tercer tipo, cual es el inverso, en el cual no hay tosis en estado normal, pero se produce cierre del párpado cuando se estimulan los pterygoideos internos y externos. Pero esto es un caso pues muy poco frecuente. Es importante reconocer que no está indicado el tratamiento quirúrgico para la corrección de la tosis ni de la paresia de erección, puesto que con la edad las manifestaciones clínicas se hacen menos evidentes, aunque en raros casos pues desaparecen. Tenemos también el síndrome de Moebius, el cual se trata de una diplegia facial congénita en donde pueden estar combinadas las parálisis de los pares craneales 6, el 9, el 12. Ocasionalmente está asociado a un retraso mental, anomalías torácicas, malformación de manos y pies, micrognatia, desnutrición. Importante reconocer que el compromiso del sexto par hace que el paciente se presente con endotropía bilateral. Tiene fases características, son secundarias a la parálisis del sexto par e incluyen la incapacidad de sonreír, una falta de expresión facial, ausencia del pliegue nasolabial, epífora de vida. Esta última, falla de la bomba lagrimal por compromiso del músculo orbicular. También va a presentar lesión del noveno y onceavo par, ya que produce atrofia de la parte distal de la lengua, lo que nos va a ocasionar dificultad para la masticación, deglución. Entonces, por eso el paciente tiende a estar desnutrido. En el caso de la síndrome de oftalmoplegia congénita familiar progresiva, esto es una hipoplasia del núcleo del tercer par, siempre bilateral, es hereditario, progresivo, lo que produce una exotropia. Como podemos ver en la imagen, se acompaña de una refractosis de párpados superiores, espasmo de acomodación convergencia en el intento de elevación y posición compensatoria de la cabeza elevando el mentón. Por la ausencia del fenómeno de Bell, está contraindicada la realización de cirugía para corrección de la ptosis.
El tratamiento pues, extrabológico consiste en la retención máxima de los rectos laterales y en caso de ser necesaria resección de rectos medios, advirtiendo al paciente que se quedará con una blefaroptosis, parálisis para la elevación y la depresión, limitación para la aducción y persistencia del espasmo de acomodación convergencia. Tenemos el estrabismo fixus, esto es una condición muy rara. La desviación generalmente es convergente, en la cual ambos ojos van a anclarse en una posición de aducción extrema. Se considera pues, como un desorden congénito relacionado con el síndrome de fibrosis muscular congénita. Entre sus complicaciones están la isquemia ocular, atrofia del nervio óptico, oclusión de la arteria central de la retina, las cuales van a ser secundarias a la restricción mecánica y a la torsión del nervio óptico con una estrangulación de la susferencia vascular. Esto se recomienda, pues, en caso de notarse, una cirugía bastante temprana. La miastenia gravis pues, va a ser un trastorno de placa neuromuscular que va a manifestar por debilidad y fatibilidad de los músculos voluntarios. Aunque esto puede presentarse a cualquier edad, es muy raro que aparezca en niños. Se manifiesta por debilidad muscular que puede ser limitada a la órbita o sistémica. En caso de que sea limitada a la órbita, pues produce una blefaroptosis de párpados superiores y debilidad de los músculos extraoculares. En segundo caso, pues que sea sistémica, va a causar un compromiso de los músculos esqueléticos. Aunque existen formas puras de compromiso ocular, en el 70% de los casos este precede y por un largo periodo de tiempo. Las manifestaciones sistémicas. El compromiso ocular puede ser ya sea uni o bilateral, produciendo una diplopía y una ptosis. Como ayuda diagnóstica utilizamos pues, electromiograma, test de fibra única repetitiva, TAC de toras, títulos de anticuerpos contra la receptora de acetilcolina. En caso del tratamiento, pues vamos a utilizar inhibidores de la colinesterasa, por ejemplo, como el bromuro de piridostigmina. En caso de requerirse, también se asocian a drogas inmunosupresoras, tipo corticoides o acetropina. La timectomía, pues, es indispensable en pacientes con timoma. Y debido al carácter de la enfermedad, los resultados son altamente impredecibles, por lo cual raramente está indicada. Tenemos también el sífilis, el cual lo causa la espiroteca beta del género treponema y la especie de pallidum. Las manifestaciones de esta enfermedad pueden ser multisistémicas, incluyendo trastornos oftalmológicos y neuroftalmicos. En estos últimos, pues, destacan las lesiones que pueden localizarse en órbita, párpados, conjuntiva, córnea, retina, nervio óptico, núcleos y pares oculomotores. En relación con las manifestaciones, podemos encontrar parálisis de acomodación, parálisis de convergencia, divergencia, como podemos ver en la figura, alteraciones pupilares, conocidos como la pupila de Hill-Robertson, neuropatía óptica, parálisis o parestesia de músculos extraculares. La parálisis ocular en la neurosífilis se presenta o puede ser bien aislada o en caso de post de meningitis, una sífilis meningovascular, parenquimatosa, que ocasionan pues una inversión de los troncos nerviosos oculomotores y por tanto un aumento de la presión intracraneal. El diagnóstico pues se debe hacer solamente en aquellos pacientes que tengan un FDA ABS positivo y líquido cefalorraquídeo. Y el tratamiento de la neurosífilis debe hacerse conjuntamente con un neurólogo. Tradicionalmente es hecho por vía intravenosa con la penicilina. Con respecto pues, a las desviaciones oculares, se van a tratar con oclusión inicialmente hasta que la desviación desaparezca o hasta que se destabilice la desviación durante un tiempo mínimo de 6 meses, momento en el cual ya puede ingresarse el paciente a cirugía para corregir el defecto visual. Tenemos el caso de la tuberculosis, en donde pues, todos conocemos que el en tuberculosis, el bacilo gram positivo aeróbico, responsable de causar esta enfermedad. Es una infección caracterizada por formación de granulomas que pueden afectar virtualmente cualquier órgano, pero que principalmente comprometen los pulmones. Entonces, las infecciones secundarias extrapulmonares también afectan el sistema nervioso central, alterando tanto vías visuales como sensoriales, motoras. Entonces, estas manifestaciones neurooftalmológicas, la meningitis y la encefalitis por tuberculosis, pueden incluir comúnmente una parálisis oculomotor, afectando el segundo par, el segundo nervio, más frecuentemente, ocasionándole una parálisis completa o incompleta. También puede haber una parálisis del cuarto nervio, pero es bastante rara. Casi nunca ocurre como una neuropatía craneal agilada. Es muy inusual realmente. La mayoría de los pacientes de los nervios motores oculares
Probablemente las parálisis, perdón, son causadas por infiltración o compresión de la porción supragranullar de estos y su suplencia vascular en la base del cerebro por un exudado tuberculoso. El manejo estrabológico pues, se enfoca de la misma manera que el tratamiento de estrabismo paralítico de otra etiología, concomitante con el esquema terapéutico, el esquema antifímico y farmacológico pues, instalado multidisciplinarmente con medicina interna y neurología. Tenemos como penúltima enfermedad la tiroidea. Se sabe pues, que está bastante relacionado, o sea, una oftalmopatía tiroidea es causada por un desequilibrio en el sistema hipotálamo-hipófisis tiroides. Se ha demostrado que es una enfermedad autoinmune con el hallazgo de anticuerpos antitiroglobulina y linfocitos sensibilizados. Los pacientes pueden ser eutiroideos, hipertiroideos, hipotiroideos o estables tiroideos en tratamiento. Clínicamente puede cruzar con un exoftalmo, como vemos en la imagen, alteración en párpados, conjuntiva, córnea, grasa orbitaria, nervio óptico, músculos extraoculares, tensión intraocular. Más común pues el exoftalmo producido por el aumento del volumen orbitario secundario a edema de la grasa intraorbitaria. Por lo tanto, vamos a también encontrar un engrosamiento de los músculos extraoculares. El aumento secundario de la presión intraorbitaria produce una herniación de esta grasa y un desplazamiento del globo anteriormente y disminución del drenaje venoso y estiramiento y por lo tanto compresión del nervio óptico. Puede ser el exoftalmo uni o bilateral y acompañada de la retracción del párpado superior, la cual es siempre más aparente en infraversión. En la conjuntiva puede presentarse edema y congestión vascular, especialmente en las zonas expuestas. Y por último tenemos la diabetes. La neuropatía puede ser la primera manifestación de una mellitus. Sin embargo, lo más común es que se presente después de varios años de un control inadecuado. Hay un daño a nivel del sistema nervioso periférico, de la médula, del cerebro, de las raíces nerviosas, siendo la causa el compromiso de los vasos nevorum por la microangiopatía progresiva, produciendo una desmielinización y destrucción del nervio. Los nervios más comprometidos en esta patología desde el punto de vista oftálmico van a ser el tercer par, el sexto par y raramente el cuarto par, siendo la afección simultánea de dos o más nervios oculomotora en un mismo ojo, así como el compromiso bilateral infrecuentes. Esto último obligaría a descartar otra patología sobreagregada. Generalmente estas mononeuropatías son pasajeras, de buen pronóstico, y revierten después de varias semanas, o en caso meses con un tratamiento médico y oclusivo. En los casos de compromiso del segundo nervio, la pupila, se haya respetada en contraste de lo que ocurre en anteriores casos de aneurisma de la arteria concomitante posterior. Y importante, pues, que esta patología puede estar asociada a una retinopatía, papilopatía y otras afectaciones sistémicas características de la diabetes.